Saludos estudiantes de matemáticas, en este video vamos a aprender cómo iniciar la construcción de una tabla de frecuencias. Aquí tenemos 25 calificaciones de 25 alumnos de su primer examen de cálculo integral. Para iniciar con la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias, lo primero que tenemos que obtener es el rango, que sería simplemente restar la calificación máxima, que en este caso fue un 10, restarle la calificación mínima, que fue un 0. Entonces en este caso rango 10 menos 0 pues nos daría 10. Este de aquí sería nuestro rango. Ahora vamos a determinar el número de clases que necesitamos para nuestra tabla. Aquí podemos usar dos criterios, el de Sturges o el de 2 a la n. Por lo general el de Sturges es el que se les hace más fácil, pero en caso de que no tengan una calculadora, pues el de 2 a la n les puede servir bastante. Para calcular el número de clases con la regla de Sturges tenemos que utilizar esta fórmula de aquí, donde la n es el número total de datos que tenemos. Entonces, sustituyendo, para nuestro caso nos quedaría 1 más 3.322 por el logaritmo de 25, que es el número de datos que tenemos. Entonces en nuestra calculadora lo ponemos tal cual, 1 más 3.322 logaritmo de 25. Nos está dando 5.64. 5.64. Cuando se utiliza la regla de Sturges, se sugiere que el número de clases sea impar, o sea 3, 5, 7. Entonces, si al aplicar la fórmula les está dando un número impar con ese decimal, pues lo vamos a redondear hacia abajo, o sea, vamos a dejar el número impar. Si aquí me hubiera dado 7.64, pues lo dejo en 7, 9.64 o 9.1, pues lo dejo en 9. Pero si aquí les da un entero par, lo van a redondear hacia arriba. Si aquí hubiera sido 4.64, lo dejaría en 5. Si aquí hubiera sido 6.64, lo subiría a 7. Eso utilizando la regla de Sturges. Bueno, aquí nos está diciendo que van a ser 5 clases. Si usamos el criterio de 2 a la n, pues fíjense bien, aquí 2 a la 4 nos da 16 y 2 a la 5 nos da 32. Como nosotros tenemos 25 datos, está más próximo al 32, por eso elegiríamos este número de aquí, que en este caso coincide con lo que nos dio con la regla de Sturges. Entonces aquí 2 a la 5 nos da 32, estos serían 32 datos, pero como nosotros tenemos 25 y está más cerca el 25 del 32 que del 16, pues nos quedaríamos con este número de clases. Entonces acá en la tabla vamos a numerar nuestros números de clases 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora necesitamos determinar el tamaño del intervalo, que es muy sencillo. Nada más hay que dividir el rango que nos dio aquí arriba, que en este caso es 10, y lo vamos a dividir entre el número de clases, que en este caso es 5, nos da 2. Aquí nos está dando entero. Si nos hubiera dado decimal, lo tendríamos que redondear al decimal con el que estamos trabajando en nuestros datos. Aquí estamos trabajando con el primer decimal. Imaginen que aquí me hubiera dado 1.81. Pues yo les sugiero que lo redondeen hacia arriba siempre, para que el último valor siempre se alcance, porque muchas veces cuando se redondea, dependiendo este número, no alcanza a entrar el o los valores más grandes de nuestros datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo redondearía a 1.9 en caso que la división, que esta división me hubiera dado este valor. Pero bueno, aquí dio entero. Ya teniendo el tamaño del intervalo, procedemos a definir nuestros intervalos de clase. El primer intervalo siempre va a empezar con el dato menor que tengamos, en este caso es 0.0. Ahora, yo acostumbro que el tamaño del intervalo lo tomo de aquí hacia abajo. Entonces, recuerden que fue 2, entonces aquí seguiría 2.0, luego más 2 sería 4.0, y luego más 2 sería 6.0, y más 2 sería 8.0. Ahora de este lado van a ir otros valores.
A mí no me gusta repetir el valor de aquí abajo, porque luego he visto que se presta confusión, que si este es abierto y este es cerrado, y si cae un 2 muchas veces no saben dónde ponerlo. Entonces lo que yo suelo hacer es, si se fijan aquí mis calificaciones están variando con las décimas, o sea con el primer decimal. Entonces aquí me regreso un decimal del que tenga acá. Aquí es 1,9. Aquí me regresaría un decimal del que tengo acá, o sea 3,9. Y si se fijan, de aquí a aquí también se cumple el tamaño del intervalo, lo mismo que iban de aquí a acá. Entonces acá seguiría 5,9, 7,9 y 9,9. Pero si aquí lo hago de esta forma, tengo un problema. Que mi último intervalo de clase llega hasta 9,9 y el valor más grande que yo tengo acá es 10. Cuando me pasa que el valor más grande no entra en mi último intervalo, lo que hago es tomar el tamaño del intervalo de aquí para acá, en lugar de aquí para abajo. Quedamos que íbamos a tomar el 2 de aquí para acá. Entonces aquí sería 2.0. Y para evitar traslapes, aquí abajo yo le sumo un decimal al que tengo acá. Entonces sería 2,1. Quedamos que de aquí a aquí sí son 2. Entonces aquí serían 4,1. Entonces si se fijan, lo que está pasando es que le estoy subiendo un decimal de renglón a renglón. Entonces aquí seguiría un 4,2 y luego un 2.1 sería un 6,3 y luego un 2.1 un 8,4. Y lo mismo pasaría del lado derecho. 4,1 más 2,1 sería un 6,2 que me está dando un decimal menor que el que tengo acá. Y luego 6,2 más 2,1 sería 8,3 y 8,3 más 2,1 me daría un 10,4. Entonces así lo suelo hacer cuando el valor más grande no entra en mi último intervalo de clase. Una vez que ya definí los intervalos de clase, ahora sí voy a contar cuántos datos caen en cada intervalo de clase. Entonces el primer intervalo de clase va de 0 a 2. Entonces buscamos todas las calificaciones que estén entre 0 y 2, que en este caso son esas 8 que acabamos de sombrear en amarillo. Entonces pondríamos 8 en la frecuencia, 8 calificaciones que caen en ese rango. Ahora vamos a determinar las que están entre 2.1 y 4.1. Para este caso son esas 3 que acabamos de sombrear en azul, entonces aquí iría un 3. Ahora buscamos las que van de 4.2 a 6.2. Son esas 5 que acabamos de sombrear en verde, las que caen entre 4.2 y 6.2. Ahora vamos con las que están entre 6.3 y 8.3. Son esas 4 que acabamos de sombrear en rojo. Y por último buscaríamos las calificaciones que caen entre 8.4 y 10.4, que si hicimos todo lo anterior bien, pues serían las que no están sombreadas. En este caso son 5 calificaciones que entrarían en ese rango. Ahora aquí resulta evidente que al sumar todos estos números pues nos tiene que dar el total de datos que tenemos originalmente. Entonces sería 8 y 3, 11 y 5, 16 y 4, 20 y 5, 25. Esto lo que nos dice es que al menos si consideramos todos los datos. Ahora vamos a sacar los límites reales de clase, que son unos límites que vamos a necesitar más adelante. Los límites reales de clase van a ser similares a estos que tenemos aquí. Entonces nuestros límites reales también van a ir de un número menor a un número mayor. ¿Qué valor va a ir del lado derecho? Ahorita van a ver por qué empiezo con el límite superior real. Pues para obtener el número que va aquí, lo único que tengo que hacer es sumar estos dos valores y dividirlos entre 2. Entonces sería 2 más 2.1 entre 2, que nos da 2.05. Entonces ese valor iría acá. ¿Qué valor iría aquí? Pues sería la suma de estos dos y dividido entre 2, que para este caso es 4.1 más 4.2 igual entre 2, que nos da 4.15. En los límites reales sí se puede repetir este número con este de acá. ¿Por qué?
porque como los límites reales ya están trabajando en este caso con un decimal más que nuestros datos, ya no puede haber traslape, o sea, no va a haber ningún dato que caiga en alguna de las fronteras de los límites reales. Por ese motivo, aquí sí se puede repetir el valor que queda aquí con el que queda abajo. Entonces aquí iría 2.05. Aquí abajo sería el de acá, 4.15. ¿Y cómo sacamos los demás? Pues si se fijan, de aquí a aquí es el 2.1 que usamos acá y que usamos acá. Entonces con ese 2.1 vamos a sacar los demás límites reales. Para sacar el de aquí, pues nada más a 2.05 le restamos 2.1, que nos daría menos 0.05, porque estoy trabajando con otro decimal. Y de aquí abajo sería 4.15 más 2.1, pues 6.25. 6.25 más 2.1 nos daría 8.35. Entonces aquí sería 6.25 porque estos sí se repiten. Aquí 8.35. Y para sacar el último a 8.35 le sumamos el 2.1 que nos daría 10.45. Si se fijan, lo único que pasó es que se le agregó medio decimal, eso es por la división entre 2, a estos de acá. Y aquí se le restó medio decimal a cada uno de los valores de la izquierda. Para terminar esta primera parte de la construcción de una tabla de distribución de frecuencias, vamos a sacar la marca de clase. La marca de clase también es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es sumar estos dos valores y dividirlos entre 2, o también sumar estos dos valores y dividirlos entre 2, nos daría lo mismo. Si tomamos estos de aquí sería 2 más 0, pues 2 entre 2, la primera marca de clase sería 1.0. La segunda marca de clase saldría de sumar 2.1 más 4.1, que nos da 6.2 entre 2, pues 3.1. Y adivinen qué, otra vez vuelve a aparecer el 2.1. Entonces la siguiente marca de clase sería 5.2, porque nada más hay que sumarle 2.1. La siguiente sería 7.3 y por último 9.4. Que si se fijan, por ejemplo aquí sería 8.4 más 10.4 nos da 18.8. 18.8 entre 2 pues nos da 9.4. Y así también con las anteriores. Entonces así quedaría la primera parte de la construcción de nuestra distribución de frecuencias. En videos posteriores vamos a ir aumentándole aquí otras características. Y posterior a este video voy a subir otro ejemplo donde construimos una tabla de distribución de frecuencias pero usando las hojas de cálculo de Google. El link de ese video lo voy a dejar en las tarjetas y en la descripción. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar abajo y nos vemos en un próximo video.